Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar el programa de conferencias previsto para esta mañana con la conferencia de Juan Pedro Monferrer Sala sobre el monacato mozárabe en Al-Ándalus y su desarrollo histórico. La verdad es que para mí es un orgullo y un honor y una responsabilidad el presentar a Juan Pedro Monferrer, porque efectivamente es uno en este momento uno de los catedráticos de árabe, del mundo árabe, de los más expertos en el mundo árabe andalusí. Es un hombre que simplemente con mencionar que, bueno, pues en la actualidad es director de la revista Alcántara, es también codirector de la serie Siro-Arábica, está en la Biblia Arábica. Simplemente ya nos indica el prestigio y la autoridad científica dentro del mundo del arabismo y del arabismo de Al-Ándalus. Es un hombre que tiene más de casi una veintena de publicaciones, de monografías, que ya nos da la idea de su trayectoria y su investigación. Solo en el último año, en este año anterior que hemos estado todos confinados, pues bueno, pues prácticamente han sido editados 3 libros de él. Es decir, que eso nos indica su capacidad de trabajo y no solo a nivel nacional, sino también internacional. Creo, no soy tampoco muy experto, pero yo creo que es uno de los mejores expertos conocedores de ese cristianismo árabe de Oriente, que para mí personalmente es todo un descubrimiento, pero que efectivamente es un mundo que pensamos que solamente todo el Oriente solo son musulmanes, cuando hay efectivamente un cristianismo árabe dentro del mundo oriental. Hoy en día todavía conocemos comunidades cristianas árabes en Siria y tal, con los problemas de la guerra que están apareciendo, y él es uno de estos expertos y muy contados profesionales que trabajan ese tema. También temas de literatura árabe cristiana, también ha ido revisando y publicando textos que estaban o que se habían publicado en el siglo XIX o que estaban en la biblioteca hispana, pero que no se habían tratado porque era un tema, el de sobre todo los evangelios cristianos escritos en árabe, pues un tema un poco marginal dentro de la investigación, y que gracias a Juan Pedro Monferrer pues hoy en día tenemos acceso a ellos desde una visión crítica. También el tema de los apócrifos, que es muy interesante, de los evangelios apócrifos en árabe, y obviamente ese conocimiento de ese cristianismo o de esos cristianos árabes, es decir, que hablan árabe porque son cristianos, de Al-Ándalus, la península, pues sea que obviamente pues sea una autoridad en el mundo del estudio de los mozárabes, que es el motivo de su conferencia de hoy. Y en ese sentido, pues creo que tenemos la oportunidad, y es una suerte que Juan Pedro nos hable hoy de, sobre todo, esa visión histórica del mozarabismo, y sobre todo de un aspecto que está muy presente, como veremos, está muy presente en la epigrafía y en los textos de mozárabes, el mundo del monacato. No solamente antes de época califal, sino también en época del califato, y de todo esto nos hablará Juan Pedro Monferrer, así que no me largo más, y ya les dejo con su palabra, y bueno, y darle las gracias a la organización, al que me haya dado la oportunidad de esta responsabilidad de presentar a Juan Pedro en esta conferencia. Juan Pedro, cuando quieras. Muchas gracias, Rafael, por tus amables palabras, que yo creo que no las merezco tanto. Y si han aparecido 3 libros no es porque yo produzca más que nadie, es que me estoy vengando del ministerio. Es un proyecto I+C, ellos esperan que salgan cuando ellos digan, entonces yo lo estoy haciendo adrede para que salga todo al final. Lo he puesto para que lo hagan la última justificación, que sí, en cierto modo me vengo administrativamente de ellos por todo lo que nos están haciendo. No sé cómo me saldrá, pero es una estrategia en el fondo. Probablemente me salga mal, como todo, pero bueno. Y son ediciones, o sea, tampoco son estudios, tienen su historia, pero bueno, se trabaja, como sabéis, ¿no? Con un ritmo distinto.
Os quiero agradecer, antes de nada, a la organización de este curso y personificado en Antonio, pues que me hayan invitado. Para mí es un honor y un placer estar aquí, sobre todo en el poco tiempo que he estado, poder oír a los compañeros que he oído con las charlas magníficas y poder departir con ellos, ¿no? Pues muchas gracias por confiar en mí e intentaré hacer lo mejor que pueda la encomienda que se me ha hecho. Me decía Rafael, dice, oh, esto se publica, traes el texto anotado. No, viene anotado por dos razones. La primera, porque esto tiene su historia, lo de hoy. Y la segunda, por si me preguntan. Es que yo no me sé las cosas y si me preguntan, pues tengo yo aquí mis chuletas para responder, ¿no? Pero cuando me invitaron el año pasado, que no pudo ser porque pasó lo que pasó, pues esto estaba en un pendrive. Me había costado mucho hacer porque la información es poca, como ya sabéis, había que buscarla, pensarla mucho, ordenarla. Y cuando ya lo tenía hecho, un día digo, ay, que he visto una cosa, la voy a añadir. El pendrive no abría. Nunca más se volvió a abrir. Aquello se perdió y hubo que volver a hacerlo otra vez. No, esto es distinto a aquello que hizo. Fui incapaz ya de volver a pensar aquello y en cierto modo está hecho con muy mala leche. Muy mala leche porque me cabreó. Ah, ¿no se oye? Después de todo lo que he dicho. Sí, se oye, pero flojo. O tres, lo que quieras. Hombre, ¿verdad? Voy a parecer un astronauta aquí. No. Se lo quito este, ¿vale? ¿Se oye mejor ahora? ¿Mejor? Ahora mejor, ¿verdad? Mejor. Entonces, tiene su cosa, así que, bueno, disculpadme si en algunos momentos es un poco tosca la información que os voy a suministrar, pero es fruto de ese malestar que tuve, ¿no? De haber perdido aquel texto que, bueno, no es que este sea peor, pero aquel fue el más original, ¿no? Lo había pensado mucho, luego se fue y fui incapaz yo ya de volver a hacer lo mismo y tuve que hacer otra cosa. Se apreciará también en el resumen. Cualquiera que haya leído el resumen verá que es un ejercicio, no sé si de diplomacia vaticana o de no querer decir nada. No dice nada el resumen porque yo no sabía qué iba a hacer. Estaba en tal estado de arrobo místico que no sabía exactamente qué iba a salir, ¿no? Y por lo tanto, pues digo, bueno, digo algo sin decir nada y luego ya saldrá lo que tenga que salir. Y lo que he hecho está en los contenidos que estáis viendo en pantalla. Voy a leer el texto para no irme por las ramas y no volveros locos tampoco. He intentado sistematizarlo lo más posible y en aras de no dispersarme demasiado tampoco, pues me he centrado en lo que por un lado conozco mejor y por otro lado pues hay, digamos, un volumen más digamos, aceptable de información que son sobre los monasterios cordobeses y darle vueltas, ¿no? A ver qué era esto de los monasterios cordobeses, qué se hacía allí, cómo estos se involucraron, ir más allá, evidentemente, del propio elemento como tal. Primero porque no puedo hacerlo, yo no soy arqueólogo ni tampoco historiador, soy un pobre filólogo, y entonces sobre esas cuestiones que me han ido surgiendo, ir elaborando un discurso que es lo que os quiero comunicar hoy. Las imágenes que vais a ver no tienen ninguna importancia. Yo además no soy amigo del PowerPoint, pero como sé que a la gente le dulcifica la vida, pues os iré poniendo fotografías de alguna cosa que voy diciendo. Alguna tiene su sentido, ¿no? Sobre todo al final, pero muchas de ellas son simplemente para que no os aburráis mucho con lo que voy diciendo. Corría el verano del año 754, algo más de 3 años después de que las tropas que seguían las órdenes de Tariq Ben Ziyad llegaran a Hispania en árabe, cuando la práctica totalidad del territorio peninsular estaba en manos de los contingentes árabes. Era el inicio de un nuevo orden social, político y religioso en la península ibérica, que desde el año 589 había abandonado el arrianismo, la fe de los visigodos, para abrazar el catolicismo de la población hispano-romana. Las comunidades cristianas, que formaron parte del nuevo Estado andalusí, de forma generalizada en el medio urbano, pero más bien todo lo contrario en las zonas rurales, se realizaron con relativa prontitud, con todos los evidentes beneficios que dicha actitud les reportó desde un punto de vista social y cultural. Los núcleos de la población mozárabe en Al-Ándalus fueron importantes hasta la segunda mitad del siglo IX, tanto en el medio urbano como en las zonas rurales y en las serranías, donde había núcleos habitados exclusivamente por población cristiana. A mediados del siglo VIII, Toledo, Mérida, Córdoba y Sevilla eran las urbes que albergaban a las comunidades mozárabes más prósperas. Esta realidad demográfica, persistente hasta finales del primer milenio, se corresponde con la existencia de un importante número de iglesias, santuarios
y también de monasterios con que contaban, por ejemplo, los mozárabes cordobeses del siglo IX. La reconstrucción de una historia del monacato mozárabe, dada la inexistencia de una literatura monástica de esos días, sigue siendo uno de los escollos historiográficos para poder conocer con detalle cuál fuera la realidad de esas comunidades monásticas desde comienzos del siglo VIII en el mediodía peninsular. Sabemos que además de monjes había ascetas que no abrazaron la vida monástica. La propia distinción entre clérigos y monjes no es todo lo diáfana que desearíamos, como se advierte en la misma figura de Sansón, que siendo abad de un cenobio en el año 858, sin embargo 4 años más tarde es rector de una iglesia en Córdoba. La existencia de cenobios en territorio andalusí hubo de ser notable en los siglos VIII y IX, como así indica, entre otras informaciones, la existencia de monasterios en las afueras de Écija, en la serranía de Antequera, en las de Valencia, en Toledo, Coimbra, Braga, etcétera, etcétera. En el complejo monástico de las Mesas de Villaverde, tan trabajadas por Virgilio, en Ardales, Málaga, con su complejo monástico del siglo X, etcétera, etcétera. Por solo referir a algunos de los muchos casos con que contamos en el mediodía peninsular. Fundados con anterioridad a la llegada de los árabes, bajo el dominio árabe islámico continuaron de acuerdo con sus reglas, como sucedió con el monasterio agaliense, que fundado en el año 554 y sito extramuros de la ciudad de Toledo, siguió activo en época islámica. Y otros, en cambio, allende tierras de Al-Ándalus, como el monasterio de Sassare, enclavado en lo más inhóspito de los Pirineos, donde al parecer fue trasladada la sede episcopal de Huesca, sirvieron también de refugio a quienes escaparon de la ocupación de las tropas árabes y también de receptáculo de reliquias de santos, como en el caso del monasterio de San Pedro de Tabernas, sito al pie de los Pirineos. Pero no fueron únicamente los monasterios pirenaicos los que acogieron a monjes huidos de tierras andalusíes, pues los hubo también en otras tierras del septentrión y en el norte peninsular, como Navarra, Galicia y Asturias, que dieron cobijo a fugitivos llegados del sur. Entre estos cristianos que emigraron de territorio andalusí se encontraban aquellos monjes cordobeses que, con su abad a la cabeza, levantaron el monasterio de San Miguel de la Escalada en tierras de León. Y otro tanto sucedió con otros monjes cordobeses que, habiendo dejado atrás el monasterio de San Cristóbal, en el extrarradio de Córdoba, levantaron el monasterio de Sahagún, también en tierras leonesas. También en suelo leonés y con el permiso del rey Ordoño III, mediando el siglo X, otro grupo de monjes emigrados de Córdoba, dirigidos por su abad Juan, el texto dice Johannes Abba Cordua Venit et in templum litavit, restauraron el monasterio cisterciense de Santa María de Castañeda, cercano a la villa de Sanabria. El interés ideológico y propagandístico de estos y otros movimientos de monjes durante los siglos IX y X tiene una evidente importancia para la propagación de la realidad mozárabe tanto dentro como fuera de Al-Ándalus. De hecho, las comunidades mozárabes de Al-Ándalus mantuvieron relaciones con las comunidades del norte peninsular, con las europeas y también con las orientales. Las comunidades monásticas mozárabes, así como las de otros reinos cristianos, heredaron la legislación monástica del período visigodo. Las comunidades monásticas peninsulares del siglo VII, frente a otras del occidente cristiano, se caracterizaron por su estructura institucional, establecida sobre el pactum, esto es, el acuerdo que abad y comunidad firmaban, fijando en dicho pacto derechos y deberes sobre los que descansaba la vida cenobítica. Súmese a lo anterior la naturaleza federada de los monasteria, que estaba regulada por un órgano común, constituido por el sínodo de abades, que constituía el principio legislativo común a base de principios disciplinares que regían los monasterios visigodos a base de cánones conciliares de Calcedonia y los praecepta propios de los concilios hispánicos e incluso regionales. Otro rasgo de no poca importancia de este monaquismo del siglo VII fue el establecimiento de una serie de condiciones favorables para la creación de monasterios dúplices. El régimen de funcionamiento interno del monasterio estaba bajo las órdenes del abad, al que asistía el Codex Regularum, que recogía las principales reglas monásticas, sin que ello impidiese
que abades u obispos, al profesar orden monástica, pudieran componer sus propias reglas, como de hecho sucedió en varias ocasiones en el seno de la Iglesia hispano-visigoda. La situación de los monasterios en territorio andalusí, en buena lógica, hubo de quedar supeditada a los correspondientes pactos, en árabe uhud, e imposiciones fiscales de todos conocidas, pero de los que lamentablemente no se nos ha conservado ningún documento más allá de las informaciones que tenemos de algunos de estos monasterios acerca de las obligaciones que sobre ellos y sus moradores recaían, así como del menoscabo que a sus rentas y patrimonio conllevó la nueva situación. El mismo Abdelaziz, el hijo de Musa ben Nusayr, recibió como regalo una quinta de recreo situada en un recinto monacal, en suelo toledano, del que también se apropió, aunque permitiendo el uso cristiano de su iglesia, por ejemplo. Sin embargo, el aislamiento de los monasterios, siquiera relativo, en algunos casos, con respecto a la urbe y a la población musulmana, les permitía una cierta libertad de movimientos para no tener que cumplir al detalle cuantas restricciones les impusiera la autoridad islámica en materia cultural. Y así hubo de acontecer también con los monasterios de San Pedro de Arlanza o San Pedro de Cardeña, o el mismo de San Millán de la Cogolla, mientras estuvieron bajo el poder árabe islámico, que a partir del siglo IX recibirían a los emigrados procedentes del mediodía peninsular, como así aconteció también en los monasterios lusitanos de la comarca de Coimbra, como el de Lorbán, Lorbao y su filial de Bacariza. La geografía de los loca monástica estaría compuesta por un variado rosario de construcciones en forma de monasterios, cenobios e incluso celdas individuales en el caso de aquellos monjes que optaron por el retiro en su variedad eremítica, bien fuera ascética o anacorética, al modo de sus predecesores orientales sirios y egipcios. Toledo, por ejemplo, fue solar en el que hubo varios monasterios, entre los que cabe resaltar el complejo monástico de Santa María de Melque, datado en el siglo IX y localizado a 30 kilómetros de Toledo. Tengo aquí un par de imágenes del complejo en el exterior y en el interior del mismo. Pero de renombre fue el monasterio levantado por valencianos en el sitio conocido como Tarf el Ghurab, o Cabo de los Cuervos, muy probablemente una adaptación de Tar el Gharb, Cabo del Occidente, en Cabo de San Vicente, en el Algarve, donde llegaron huyendo con las reliquias de San Vicente. El complejo monástico que levantaron incluía una iglesia llamada Kanisat el Ghurab, la iglesia de los cuervos, en memoria del milagro que la tradición atribuía a los cuervos que defendieron de las alimañas el cuerpo martirizado de San Vicente. Ambos edificios estuvieron activos hasta el siglo XII. En el caso cordobés, cuya repercusión hubo de ser considerable entre el resto de la mozarabía andalusí, mientras que el número de templos que había en el interior de la Medina era reducido y sus construcciones remontaban a los días anteriores de la conquista, sin embargo, en las afueras, en la periferia y en los arrabales, donde había quedado confinada la población cristiana, era donde se encontraba en realidad la mayoría de templos. Los monasterios, por el contrario, se encontraban en su mayoría en la sierra cordobesa, aunque no todos. De algunos de estos monasterios deben proceder toda una serie de inscripciones mozárabes de no escaso interés sobre la vida monástica de la zona, algunas de las cuales nos informan sobre cargos monásticos, como en el epitafio del presbítero Daniel, fechado el 7 de marzo del año 930, tal vez procedente del monasterio armilatense, por el lugar donde fue hallado, en el que, además de presbítero, el texto menciona también los términos abad, abbás y monjes, monaquis o mónacos. En otra inscripción, datada el 13 de mayo del año 931, esta correspondiente al epitafio del obispo Martín, el lapicida grabó los términos vida monástica, vitam monasticam, obispo, según la regla, regulariter, y episcopal, episcopi. Ello habla de la pervivencia de la estructura monástica establecida, sobre los principios establecidos en las reglas, como hemos visto, heredado en buena medida del periodo visigodo. Con independencia de aquellos cenobios de los que carecemos de referencias concretas y consecuentemente de su ubicación, tenemos noticia de la existencia en el siglo IX de 8 monasterios, donde convivían los monasterios masculinos, por ejemplo los de San Zoilo armilatense, con los femeninos, como el de Santa Eulalia de Fraguelas,
y los dúplices, como es el caso de Tábanos y San Salvador de Peña Melaria, todos ellos en Córdoba, son cenobios cordobeses. Todos ellos además diseminados por la sierra, los arrabales y la campiña en las cercanías de Córdoba. Sin embargo, hubo de ser mayor el número de monasterios, dado que Eulogio solo alude a aquellos que guardan relación con los hechos narrados en sus textos. De hecho, las fuentes epigráficas nos informan de que durante el siglo X la vida monástica seguía siendo intensa e importante en el medio cordobés, como así lo confirma también el calendario de Córdoba, que incluso recoge un monasterio llamado Auliatum, situado a las afueras de Córdoba, donde se celebraba la fiesta de la Santa Justa y Rufina. Del texto latino no consta en la parte árabe, el texto latino dice et festum ambarum est in monasterio Auliati. Por su lado, el cenobio de los santos Justo y Pastor, Coenobium Sanctorum Justi et Pastoris, santuario y monasterio al mismo tiempo, se encontraba en el término de la aldea de Leiulo, a 25 millas de Córdoba. Cito directamente del texto, en lo interior de la sierra y en un paraje muy emboscado y fragoso, llamado por esta razón Fraga. Gracias a la cita del calendario sabemos que a mediados del siglo X el monasterio seguía activo todavía. También el cenobio de San Salvador, Coenobium Sancti Salvatoris, o cenobio peñamelariense, situado a unas 4 millas de Córdoba, a septentrión, que a decir de Eulogio se encontraba sito en la falda de una peña, ad radicem melaris pinaculi situm est, que albergaba enjambres de abejas desde tiempos inmemoriales. Era uno de los monasterios dúplices, separado por altos muros, como nos informa el calendario de Córdoba, que, como en el caso anterior, certifica que el monasterio seguía activo durante la segunda mitad del siglo X. Igualmente dúplice, como el anterior, era el célebre cenobio tabanense, que se encontraba situado en medio de la espesura de la sierra cordobesa, 7 millas al norte de Córdoba, en un paraje solitario cercano al lugar conocido como Tábanos. Sufragado por el venerable Jeremías, tío del famoso mártir Isaac, y su esposa Isabel, trátase del cenobio cordobés más afamado, pese a su reciente fundación, año 848, pues fue de este cenobio de donde salieron no pocos mártires que a decir de Eulogio, supieron llevar adelante el estandarte de la fe cristiana. Allí, entre otros, moró por un tiempo el famoso monje Jorge Giugis, venido desde la Laura de Mar Saba en Palestina, antes de recibir el martirio en Córdoba. Por su lado, el cenobio armilatense, también conocido como cenobio de San Zoilo, se encontraba en plena sierra cordobesa, en un paraje agreste situado a más de 30 millas al norte de Córdoba, a la vera del río Armilata, hoy día Guadalmellato, de cuya abundante pesca se servían los monjes. El monasterio, una vez más, seguía activo en el siglo X. Otro caso de monasterio enclavado en la serranía cordobesa es el cenobio de San Martín, sito en un lugar conocido como La Rojana. También en la sierra se hallaba el monasterio Albo, Monasterium Album in Monte Cordube, solamente citado por el calendario de Córdoba, que probablemente haya que localizar en la villa de Casas Albas, la actual Casas Albas, en las inmediaciones del arrabal de Fragelas, cerca de Córdoba, aunque ya en las primeras estribaciones de la sierra. No la sierra del Bacar, sino la sierra que está inmediata a la parte norte de Córdoba en la actualidad. De acuerdo con el calendario, la titular del monasterio hubo de ser Eulalia Emeritense, pero es algo que no hemos podido comprobar tampoco. A unas 12 millas de Córdoba, también en la sierra cordobesa, a poniente, en el pueblo Oppidum de Froniano, había un monasterio con su iglesia, consagrado a Félix, Sancti Felicis Monasterium. Por su parte, en la campiña a poniente de Córdoba, en un lugar conocido como, en el texto latino del calendario de Córdoba, como Seelati, que hay que identificar con el término árabe Sahla, llamado por los mozárabes tertios o terzos, porque se hallaba a 3 millas de Córdoba, en el curso del río Guadalquivir, en medio de viñedos, se hallaba un monasterio junto con su iglesia, bajo la advocación de San Ginés Mártir, en el que moraba una congregación de monjes a mediados del siglo X. A su vez, en un paraje desconocido, Uicum, es denominado, un arrabal o una aldea, llamada Colubris, de la Culebra,
albergaba un monasterio cuyo nombre tal vez estuviera consagrado a los santos Cosme y Damián, Sanctorum Cosma et Damiani. También en un arrabal, o más bien en una aldea de nombre Cuteclara, Huico Cuteclara, a poniente de Córdoba, había un cenobio bajo la advocación de la Virgen María, Monasterio Sancte et Gloriae Virginis Mariae, sostenido únicamente por monjas. Y el calendario informa asimismo de un monasterio, nuevamente, como en el caso anterior de Lauliati, cuyo nombre desconocemos, situado en las inmediaciones de Córdoba, activo todavía también a mediados del siglo X. Igualmente, en el Rabat de Terrasín, o Arrabal de los Tejedores, extramuros de Córdoba, durante el reinado de Sisebuto fue construido un monasterio para 100 monjes. El calendario indica que sigue ese monasterio vigente a mediados del siglo X. Y en la Muniat Ayab, o la Almunia de Ayab, situada junto a una leprosería, el término que utiliza en árabe es marda, que es traducido al texto latino como infirmi, en la margen izquierda del río Guadalquivir, a su paso por Córdoba, sitúa Eulogio el monasterio de San Cristóbal Mártir, lugar en el que, según el padre Flórez, fueron enterrados varios mártires cristianos. ¿Y qué sabemos de todos estos monasterios de los que apenas tenemos información, salvo las referencias que nos da el Eulogio en su Memoriale Sanctorum, en el calendario de Córdoba y en algún texto aislado dependiente fundamentalmente del texto del Memoriale de Eulogio? ¿Cuál es su papel en el contexto social? ¿Quiénes eran los que allí moraban y qué pudieron aportar, al menos en el entorno no exclusivamente cristiano, pero fundamentalmente cristiano, estos monasterios y sus pobladores? Es evidente que los monasterios fueron centros de vital importancia para el mantenimiento y desarrollo de la cultura entre los mozárabes. Así lo había sido desde tiempos de Recaredo, y en tanto que herederos de aquella tradición de enseñanza, continuaron ejerciendo su magisterio, transmitiendo el saber entre sus muros a cuantos monjes y monjas ingresaban en ello. De hecho, el siglo IX representa un periodo de florecimiento de la vida monástica y con ella de su actividad literaria. Si bien hay que ser cautos en este punto, pues el momento intelectual de los centros monásticos, salvo casos concretos, distaba de ser un foco de saber, como se deduce por el tipo de códices que por entonces circulaban por Córdoba, aunque teniendo presente la influencia que las reglas monásticas, con bastante probabilidad la de San Fructuoso y San Isidoro, obras de ambiente monacal como las Collationes de Casiano, el Libero Meliarum Beati Gregori o las Moralia in Job de Alberto Magno, entre otras, pudieron ejercer en estos ámbitos monásticos. Y sobre todo también, por las informaciones que nos han llegado, las biografías de monjes y eremitas como la Vita Sancti Pauli de San Jerónimo o la Vita Sancti Aemiliani de Braulio de Zaragoza. Esta situación responde no a una falta de interés premeditado, ni a una falta de capacidad de todos sus miembros, sino más bien a una necesidad: atender los conflictos teológicos que asolaban la diócesis cordobesa de aquellos días. En concreto, la lucha contra los movimientos heréticos que persistían desde el siglo VIII y la creciente polémica contra los judíos y sobre todo contra los musulmanes ante la situación de aculturación en la que se hallaban los cristianos de ese momento, el siglo IX. Este contexto de honda preocupación religiosa por esos grupos de gentes que se aculturaron a través de la arabización es, en nuestra opinión, el marco de actuación de Eulogio y Álvaro. Para ellos, el problema no era que los arabizados sustituyesen el uso del latín por el árabe, como tanto se ha insistido una y otra vez en el famoso último parágrafo del Indiculus Luminosus, número 35, con el que cierra la obra. Cosa que no sucedió nunca en términos absolutos, por otro lado. Ni que se hubiesen integrado en la sociedad andalusí en la que los cristianos serán mayoría hasta el siglo XI, no lo olvidemos. El problema, a nuestro juicio, más bien residía en lo que abocaba esta integración entre los aculturados. Concretamente, la relajación de las prácticas religiosas y la asimilación consiguiente no de elementos árabes, sino de hábitos islámicos. Aquí es donde está probablemente ese elemento que es el que al que se dirige realmente Álvaro cuando lanza ese clamor de Eu pro dolor en ese parágrafo final de su Indiculus Luminosus. A los ojos de la clerecía andalusí, esta situación de gravedad comunitaria que venía arrastrándose desde el siglo anterior era patente en la diócesis cordobesa. Así, por ejemplo, en la iglesia cismática surgida en Cabra se dieron una serie de situaciones ciertamente dramáticas,
¿Qué les hacía temer lo peor? Pues las contaminaciones que se produjeron como consecuencia de los contactos y asimilaciones de carácter integrador, matrimonios habidos entre cristianas y musulmanes, posibilitaron la adopción de prácticas bigámicas o poligámicas e incluso situaciones de incesto que se dieron entre los cristianos de esa iglesia. Prueba de todo lo anterior es el Concilio de Córdoba del año 839, donde los obispos de Al-Ándalus decidieron condenar las herejías y cismas que asolaban a la Iglesia Católica en el mediodía peninsular. La reacción de la ortodoxia cordobesa, representada por el grupo de Eulogio y Álvaro, de acuerdo con lo que acabamos de referir, habría que situarla en este contexto socio-religioso, del que fue un claro exponente el capítulo de los mártires de Córdoba, que yo particularmente he negado en un artículo, no sé por qué me han echado de Córdoba todavía, pero por razones fuentísticas, fundamentalmente, no por otra razón, ¿no? Pero que, bueno, al parecer de lo que nos cuenta Eulogio, tanto habrían condicionado la interpretación del cristianismo cordobés a partir de toda la labor historiográfica realizada, sobre todo desde finales del siglo XIX con Simonet. Además de ser un instrumento más con el que afianzar y reafirmar la identidad de ese grupo en oposición al Estado andalusí, ¿no? Esta ha sido en buena medida toda la dinámica que ha estado rigiendo la interpretación de estas comunidades cristianas, sobre todo la cordobesa. Es un grupo radicado, digamos, en una situación extrema, que se opone directamente al Estado andalusí, no quieren colaborar con ellos y por lo tanto representan una actitud radical que se niega a arabizarse y a colaborar con el Estado. No creo que fuera eso, ¿no? Ese es el contexto del célebre Lamento de Álvaro de Córdoba, en el último parágrafo de Syndiclus Luminosus, como hemos dicho. Tradicionalmente interpretado por historiadores como una queja por el uso que los cristianos hicieron del árabe para componer obras y la preponderancia de aquella sobre el latín. Sin embargo, es esa, al menos así lo creemos nosotros, una lectura literal que por el contrario no repara en una serie de consideraciones de lo que realmente nos dice Álvaro, o nos quiere decir. El fragmento creemos que debe ser entendido como un lamento, obviamente, debido al deficiente conocimiento que por entonces ya se tenía del latín en estos ámbitos. Pero sobre todo porque la cultura árabe, no la lengua en sí misma, era un poderoso instrumento que facilitaba la aculturación religiosa. Esto es, la asimilación de ideas y prácticas islámicas que en cierto modo allanaban el camino a una posible conversión posterior. Sería ese la primera puerta que se abría sería la arabización, conduciría a un espacio intermedio de aculturación y a un espacio final de asimilación, ¿no? Este elemento aculturador, inherente al doble proceso de arabización e islamización, fue una de las causas que dieron lugar a actos de herejías vividos en la diócesis cordobesa, contra la que Álvaro clamará además en varias de sus epístolas, constantemente. Hace años, yo creo que vamos bien de tiempo, si no, tú me cortas donde haga falta y no pasa nada, ¿no? Yo resumo, pero vamos bien de tiempo. Lo digo porque el personaje de Álvaro puede tener su importancia y medio en broma, pero medio en serio, voy a contar una experiencia personal que me sucedió una vez como consecuencia de Álvaro, ¿no? Que no la busqué, me la trajo un colega. Había un congreso que organizaron los compañeros de latín en la Autónoma de Barcelona sobre las vidas de Mahoma. Entonces me invitaron a que lo hiciese con los textos arameos. Si había textos arameos que hablaban de la vida de Mahoma, sí, hay textos del siglo VII y VIII sobre todo, que sí, dan una información bastante interesante. Vale, pues vente y das una charla. Dimos la charla, teníamos 2 días de congreso, 3, recuerdo, y cuando acababa por la tarde se iban todos a Barcelona y nos dejaban allí a unos cuantos anacoretas solos allí en aquel monte pelado, había un bar donde había 3 cervezas y media, que no las bebíamos en media hora porque se acababan pronto, y bebiendo una cerveza, recuerdo que aquella tarde estábamos una italiana, había una chica, una profesora italiana, una polaca, un italiano asentado en Alemania y yo. Y en un momento determinado el italiano me enseña el móvil y dice, ¿tú puedes leer lo que pone aquí? Era un texto latino y tenía una palabra árabe encima. Yo no sabía que era el Indiculus Luminosus. La vi y dije, sí, la palabra la conozco. ¿Y qué es? Esta es la Viagra de Mahoma. El italiano se creyó que yo me estaba riendo de él. Digo que es la Viagra, si te hace falta, te envío notas y hace. Reuní la nota y le acabé enviando 7 folios. El italiano me dice, ¿por qué no hacemos un artículo? Hombre, que aquí hay mucha información. Bueno, pues si quieres lo hacemos a medias y lo publica. Se hizo y se publicó.
Conocía la palabra porque mi tesis doctoral, como sabe muy bien Virgilio, era sobre escatología islámica. Yo me había tenido que leer mucha sunna islámica, ¿no? Mucho material de la tradición islámica del profeta, y entonces me sabía su vida muy bien, ¿no? Y hay una parte que suelen desconocer a veces a todos los musulmanes, que el profeta tenía poca capacidad sexual al principio. No tenía, esto es parte de la sunna, ¿eh? No es que tuviera ningún problema, sino que no tenía capacidad, no tenía vigor, ¿no? El hombre estaba un poco acomplejado. Y un día se le presenta al arcángel Gabriel y le dice: no te preocupes, que yo tengo el remedio. Aquí tiene un pote, el texto árabe llamaba kafit. Cualquiera que sepa un poquito de árabe sabe que esto no es árabe, simplemente por el sonido, ¿no? Y que Álvaro había transcrito abajo al kaufeit en el texto latino. Este pote, que no sabemos de qué es, no os puedo dar la receta, pero parece ser, por algunas interpretaciones, tenía una mezcla de algún elemento cárnico y algún otro elemento, no sé qué sería. Entonces, el hombre se lo toma y a partir de ahí máquina total, ¿no? El texto dice, hay una serie de hadices, una tras de otro, que dice que en ese momento le invadió la potencia de 40 hombres al mismo tiempo haciendo el acto. Imaginaos ya, esto es un topo muy habitual en la poesía escatológica, la fuerza de 40 hombres, y sin entrar en detalle, pues ya, el hombre toda la noche y nada, y palangana constantemente. Hay una serie de hadices que dan la información, ¿no? Entonces, esa información es lo que me empezó a mí a poner en la estela de quién era Álvaro. Un personaje muy complejo, en un medio eclesiástico, un individuo que no es clérigo, un individuo que tiene una cultura muy elevada, que probablemente, como en un último artículo yo le sugerí hace tiempo a un colega, Tom Burman, que probablemente fuera en origen judío Álvaro de Córdoba, probablemente fuera judío, y que probablemente tenía unos conocimientos lingüísticos que iban más allá del latín, y entre ellos el árabe, y entre ellos probablemente el hebreo, pero el árabe sin duda. La descripción que da en el parágrafo 35, en 2 líneas, de la lengua árabe, no la da nadie que no conozca la lengua árabe. Y eso es lo que a mí me persuadió de empezar a creer, aunque no hay ningún texto en el que yo pueda fundamentarme, salvo en ese texto final y en la información que da, de que ciertamente Álvaro de Córdoba era un arabizado, como muchos de sus compañeros de ese grupo también, y que por lo tanto no se opone a la arabización, ni se opone al Estado omeya, al Emirato. Se opone a esos procesos de aculturación que están minando a la diócesis cordobesa, de la que él es un peso pesado, y que evidentemente se siente con la necesidad de tener que hacer algo, o al menos escribir, ¿no? Por lo tanto, esta sería, digamos, esa sutileza, tal vez interpretativa, sobre quiénes eran realmente este grupo de cristianos a los que tradicionalmente se los ha tachado de radicales opuestos al Estado Islámico, y frente incluso a aquellos grupos de cristianos que sí colaboraban y se arabizaban y que tampoco formarían parte de ese grupo. Y hemos tenido una visión excesivamente simplificada, por lo tanto, de esos grupos cristianos, al menos urbanos, y fundamentalmente los cordobeses, que habrían sido, digamos, divididos en un doble bloque. Unos, llamémosle progresistas colaboradores, otros reaccionarios y opositores o anticolaboradores, olvidándonos de una realidad mucho más compleja en la que iremos entrando poco a poco. En el siglo VII, la mayoría de los monasterios contaba con una escuela que integraba un sistema de enseñanza simple, organizada en torno a un pedagogo, que con el tiempo fue regularizándose de forma paulatina tanto en las escuelas episcopales como en las monásticas. Este deseo formativo no es otra cosa que el resultado del interés desarrollado en época visigoda como parte de un programa general de corte cultural adoptado por la corte. Sin embargo, la cultura peninsular del siglo VII era esencialmente clerical, basada en la formación religiosa del individuo, ¿no? Así lo describe, por ejemplo, Pérez de Urbel, de acuerdo con el mecanismo que se adoptaban los cenobios medievales españoles en ese momento. Cito directamente creo que lo tengo aquí el texto, si lo pueden leer, con la cita. Pero no todos los niños que moraban en los monasterios habían sido ofrecidos por sus padres, ni su fin último era seguir la vida monástica, puesto que también había estudiantes libres que acudían a los colegios monacales a recibir una instrucción religiosa y literaria, e incluso hijos de arrianos y judíos a los que los obispos mandaban a las escuelas de los monasterios para ser instruidos en la doctrina de la Iglesia, evidentemente, ¿no? Esto va a suceder todavía en la primera etapa del Emirato. Vamos a tener informaciones de gente que viene, por ejemplo, desde Écija
a estudiar en Córdoba en determinados monasterios porque les atrae la persona que allí está impartiendo clase. Uno de ellos, por ejemplo, el abad Sansón en algún caso, o el mismo Eulogio en algún otro caso. Con todo, sigue siendo muy poco lo que sabemos sobre la educación de los laicos, que acudían a las escuelas cordobesas para aplicarse al estudio de las disciplinas liberales. Sabemos poco del régimen pedagógico que se seguía en las escuelas o los monasterios, cuya primera tarea era la de calcular, esto es, aprender las letras de mano de un calculador, es decir, de un maestro. Servíanse para ello maestro y alumno de una tablilla o guijarro que tenía escrita una letra y era reproducida una y otra vez por los alumnos hasta ser aprendida. Hay restos de un poema de un cristiano del siglo XI que se ha conservado en el Hemyeri, donde en uno de los versos alude a esta técnica de aprendizaje todavía. El texto es del siglo XI, cabe imaginar que es anterior, pero es interesante ver que todavía en época mozárabe esa misma técnica se sigue manteniendo también, en época islámica. Este era el método utilizado para aprender a escribir. En combinación con esta tarea, por ejemplo, se encontraba la de la memorización del salterio, con el fin de que los niños pudiesen ayudar en el coro. Las disciplinas del trivium y el quadrivium eran posteriores y siempre de acuerdo con el programa dispuesto por el maestro. Era esta la vía por la que los alumnos entraban en contacto con el latín eclesiástico, con la Biblia y con los textos patrísticos. El modelo pedagógico incluía también el castigo corporal, sobre todo con los niños, con el fin de obtener la docilidad requerida, cosa que se ha ido perdiendo poco a poco. No sé si para bien o para mal, pero se ha ido perdiendo. Todas estas necesidades obligaban a los monasterios a disponer de una biblioteca más o menos rica en función de cada caso. El libro por excelencia era la Biblia, cuyo conocimiento representaba la ciencia de la religión, junto con los comentarios más autorizados. Los textos patrísticos, San Juan Crisóstomo y Orígenes entre los padres griegos, y San Jerónimo, San Agustín y San Hilario entre los latinos, así como las hagiografías. Importante era también la colección de los cánones, utilizada en la península ibérica desde el siglo VI, y las reglas monásticas y vidas de monjes, tanto de tradición oriental, siria y egipcia, fundamentalmente, como gala. Sin embargo, aunque cultivada en algunos círculos, se produjo un abandono de la literatura profana latina. Tenemos un texto, Virgilio, como buen arabista, lo conocerá, que es el famoso texto del Escorial, los cánones conciliares. Se nos ha conservado un unicum, un texto, se me falla la memoria, fechado por Van Konigsfeld hacia el 1045-1046, que está empezando a ser editado, en un proyecto que dirigen Matías Masser de Alemania y Ana Echeverría de la UNED, en el que me invitaron a participar para editar el libro 10 y que sirvió de muestra para ir editando los siguientes. Al empezar a trabajar hemos visto varias cosas muy interesantes. Primero, que es una verdadera relación de cuál es la cultura libresca que del mundo visigodo heredan los mozárabes, cuáles son los libros que realmente interesan, cuáles se leen y cuáles se utilizan en función de la necesidad de regular, de instruir, de aprender, etcétera, etcétera. Y al propio tiempo hemos podido descubrir que probablemente se trate de un texto que no es de mediados del siglo XI como se creía, sino que es una copia en la que intervienen una serie de individuos, no sabemos cuánto, bajo las órdenes de un maestro copiador, que probablemente venga o de los anaqueles de un obispo o de un monasterio del siglo X y probablemente del siglo IX. Tal vez, por alguna marginalia que hay en el texto en escritura visigótica, probablemente de Écija o de Córdoba. Probablemente, habría que averiguarlo. Pero en cualquier caso, como muy tarde del siglo X y puede que del siglo IX. Si se pudiera aprobar esto, sería realmente una revolución impresionante, por muchas cosas, ¿no? Pero solamente por una ya sería de enorme importancia para nosotros. El registro lingüístico es árabe clásico. No es eso que llaman el árabe medio, es un registro de bastante calidad, donde además se demuestra que el individuo o los individuos que han trabajado en la traducción son unos expertos. Lamentablemente no se conserva el texto latino del que fue traducido. Lo que nos ha llegado no se corresponde con ningún texto y por lo tanto todo indica que debe depender de otro texto latino que actualmente no nos ha llegado.
Todas estas necesidades de aprendizaje obligaban a los monasterios a disponer de una biblioteca más o menos rica en función de cada caso. Esto lo he dicho ya. Con la llegada de los árabes y la creación de un nuevo estado, el monacato peninsular entra a formar parte de una nueva realidad, con diferencias entre las distintas zonas debido a las diversas condiciones que afectaron a unos y a otros territorios, aunque sin llegar a esa suerte de aislamiento casi total postulado por algunos autores. Tras un primer momento de zozobra, todo indica que los monasterios se reorganizaron rápidamente, valiéndose de la permisibilidad de las autoridades andalusíes, como fieles continuadores del monacato visigodo, bajo las directrices de San Isidoro y San Fructuoso. Además, la existencia de comunidades adopcionistas en Córdoba hace presagiar la relación de estas con algunos monasterios también. Sin embargo, la política represiva contra los monasterios desencadenada por el emir Mohammed provocó la desaparición de no pocos cenobios al tener que emigrar sus moradores a tierras más propicias para ellos en el norte cristiano. Pese a ello, como nos informan algunos epitafios, así como el calendario de Córdoba, algunos cenobios cordobeses siguieron activos a mediados y finales del siglo X. La mayoría de las escuelas, ya fueran en basílicas, ya en monasterios, parece que se hallaba fuera de la Medina cordobesa. Célebre de todas es la iglesia de San Acisclo, conocida como Iglesia de los Quemados, en época islámica, atendida por clérigos, donde se dispensaba la enseñanza eclesiástica ordinaria, tal vez combinada con el estudio del árabe, a la que acudían estudiantes llegados fuera de Córdoba. En el monasterio de Cuteclara, Artemia, mujer de enorme autoridad, parece que fue la preceptora de las más jóvenes. También en el monasterio de San Cipriano parece haberse combinado la formación de niños con la enseñanza de la lengua árabe. Y muy probablemente también se diese ese caso, la enseñanza de la lengua árabe, en el monasterio de Tábanos. Sabemos que en el arrabal de los tejedores, Raba de Tarrasín, se encontraba la Basílica de San Zoilo, que además de preservar las reliquias del santo y de sus compañeros de martirio, albergaba un collegium clericorum, que reunía en torno así a lo más granado de la intelectualidad cordobesa del momento, formada por maestros anteriores como el abad Esperaindeo, entre otros, al tiempo que también fue un centro desde el que se dirigían y organizaban los estudios que se impartían en las distintas iglesias y monasterios dedicados a la dispensión de la enseñanza entre la comunidad cristiana de Córdoba y sus aledaños, así como de otros lugares de Al-Ándalus, que acudían atraídas por la fama de sus maestros. Es el caso, como he dicho antes, del abad Sansón, que estuvo a la cabeza de la iglesia de San Zoilo, en Córdoba. El mismo Eulogio, que fuera educado en esta misma basílica, en San Zoilo, formó parte de su clero hasta el día de su muerte, y el abad Sansón presidió la comunidad sacerdotal de la basílica durante un tiempo también. A estos dos datos hay que sumar, obviamente, que Paulo Álvaro de Córdoba, como acabamos de señalar también, el abad Esperaindeo, personaje esencial en la primera mitad del siglo IX, para poder entender el movimiento cultural que se experimentó en Córdoba en ese momento, serían los intelectuales fundamentales con los que se engranaría todo el proceso de construcción cultural en la Córdoba del siglo IX. Parece ser que a este Collegium Clericorum podría referirse el célebre traductor bilingüe latino-árabe Hafs ben Álvar al-Kuti. Este floreció entre los siglos IX y X. Ese texto es una traducción de los Salmos que consta de una importantísima introducción. La introducción está escrita en verso, siguiendo el sistema propio también de los manuales de aprendizaje islámicos, con una urjusa en rayas mashtur, el verso habitual empleado en estos textos, con una cierta finalidad mnemotécnica para aprender los contenidos. En esa introducción, como digo, nos va dando toda una serie de informaciones realmente espectaculares, ¿no? En primer lugar, nos dice Hafs que él está haciendo esa traducción porque el obispo de Córdoba, Valencio, le ha encargado la traducción porque circula otra traducción anterior que es muy mala. Es tan mala que no quiere que se utilice para la liturgia. El texto además está traducido en prosa y le encarga a Hafs que haga la traducción en verso. Y lo que tenemos es una traducción en verso, una traducción muy complicada. Está fechada en el año 889 de la era común. Si ese texto, en el 889, si la data de ese texto es correcta y se hizo en el 889, el registro de esa lengua es tan alto que hay que imaginar que hay una producción muy anterior a ese texto.
No se puede empezar una producción literaria en una lengua que no es la tuya con un texto de ese nivel, ¿no? Hay algo antes. Lamentablemente es ahora mismo el texto más antiguo del que disponemos. Pero como digo, cabe prever que hubo otros textos anteriores, ¿no? En esa Urjusa, compuesta en rayas Mastur, que sirve de introducción a la traducción en verso de los Salmos, que le fuera encargado por el entonces obispo de Córdoba, Valencio, con el objeto de poder retirar de la circulación una versión árabe en prosa anterior que circulaba de dicho libro y que, a decir de Hafs, era bastante deficiente. En esa valiosa introducción, entre otros asuntos, refiere Hafs cómo cotejó con gente letrada, emplea la palabra árabe habar, la palabra de origen hebreo, pero muy utilizada ya en textos del primer momento del Islam, para calificar a conversos del judaísmo al Islam, que acaban siendo musulmanes, pero que al emplear el término habar y no alim, está indicando que son un determinado tipo de individuo, con una determinada cultura, ¿no? Luego, parece ser que entre ese collegium clericorum había gente conversa también. Las estrategias que adoptó en el proceso de traducción, es impresionante, es un verdadero manual de cómo se traducen los textos, en pleno siglo IX, maravilloso, ¿no? A partir de los conocimientos que de ellos había adquirido Hafs, de ese collegium clericorum, es decir, donde él estudia, en cualquiera de las basílicas o en cualquier monasterio de Córdoba, a él lo que le enseñan, aparte de todas las artes, a partir de la lengua latina, también se le formó en lengua árabe. Porque, como afirma Hafs, eran los mejores en su religión. En árabe dice directamente, Qaumun hum fi dinihim akhyar. Almenara de las ciencias, llama ese collegium clericorum, wa fil ulum eutagamanar, a cuyo saber se rinde el gran traductor cordobés, después de afirmar que todos ellos saben lo que yo no sé. En árabe dice, kulluhum ya'lamu ma la a'lamu. Todos ellos saben lo que yo no sé. Es difícil saber con total certidumbre quiénes fueran estos sabios, pero todo apunta a que debía tratarse de perfectos conocedores de la lengua árabe, además de doctos teólogos cristianos, obviamente, que serían los representantes de la intelectualidad eclesiástica cordobesa a finales del siglo IX. En el año 889 de la era común, cuando Hafs concluye, como hemos visto, esta traducción del libro de los Salmos. El caso de Hafs ben Álvaro el Cuti, Hafs, hijo de Álvaro el Godo, es uno más de entre los varios personajes que hubieron de darse en esta misma situación. Pues ya de forma regular, en este siglo IX y en el siguiente, el X, ese proceso de arabización es completo entre la población cristiana y judía. Ese proceso de arabización experimentado en los círculos educados de la clerecía cordobesa en particular y Andalucía en general en el medio urbano, hubo de tener algunas escuelas basilicales, pero sobre todo en algunos monasterios sería donde se daría realmente la realidad de convertirse estos monasterios en verdaderos centros difusores de toda esta cultura. Como aconteció en Oriente un siglo antes, en Palestina primero, en las lauras del desierto de Judea, pero luego en otras tierras del Oriente Islámico, como Egipto, Siria o el Irak, donde los centros monásticos desempeñaron una actividad fundamental, además de fundacional, en el proceso de la arabización y transmisión del patrimonio cristiano existente, bien en lengua griega en unos casos, copta en otro, armenia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en griego, en siriaco o en copto. También en Al-Ándalus los monasterios desempeñaron ese papel, que sin duda fue capital para la preservación y transmisión de lo que conocemos como cultura mozárabe. En árabe, en este caso, evidentemente, no en latín, pese a que el número de textos que han logrado sobrevivir sea realmente exiguo. Textos en árabe, me refiero, no en latín. Los monasterios albergaron a gentes que tenían excelentes conocimientos de la lengua árabe. El mismo grupo de los mártires es un caso evidente. Con leer el Memoriale Sanctorum vemos que casi todos sabían árabe y algunos incluso hablaban mejor que el juez. El caso de Prefecto, ¿no?, que le contesta en un árabe más culto todavía que el que tenía el alfaquí, junto a los que tenían el árabe como lengua propia incluso. Los convertidos, claro, evidentemente, o las convertidas al cristianismo procedentes del Islam. Todos ellos exhibían unos excelentes conocimientos de esa lengua. De Isaac, por ejemplo, se nos dice que antes de tomar los votos de la vida monástica en Tábanos era peritus et doctus lingua arabica exceptoris re publicae officio fungeretur.
No solo en el grupo de los mártires tenemos casos de arabizados, también los tenemos entre los religiosos de ese mismo siglo IX. Es el caso del abad Sansón, un ejemplo relevante por la posición del mismo, en tanto que superior de la iglesia de San Zoilo, la más importante, que durante un tiempo será la que rija los destinos de la comunidad sacerdotal de la basílica y por lo tanto también de su programa educativo. Pues sabemos que el abad Sansón era un arabizado, encargado, por ejemplo, de traducir del árabe al latín y del latín al árabe la correspondencia entre el emir Muhammad I y Carlos el Calvo. La nobleza visigoda, menesterosa de conservar sus posesiones, aceptaron colaborar con el Estado andalusí y de este modo formaron parte del proceso de arabización. Esta nobleza no era exclusivamente laica, dado que también estaba constituida por el sector de eclesiásticos, que evidentemente también estaban interesados en mantener posesiones y, hasta donde fuera posible, sus privilegios. Así, plenamente conocedores de la situación, no dudaron en ser parte constitutiva y nos atreveríamos a decir que fundamental del proceso de arabización impulsado por el Estado andalusí a imagen de lo hecho por los califas omeyas de Damasco en tierras de Dar al-Islam. Con esta actitud de la nobleza visigoda se produjo una suerte de combinación sociopolítica e ideológico-cultural con la que los sectores laicos y religiosos buscaron resolver sus respectivos intereses. Al igual que aconteciera en el Oriente Islámico, también los cristianos... Ya me queda poco, ¿no? Madre mía. Bueno. Un aspecto fundamental de lo que yo quería comunicar también, y como no hay tiempo, vamos pasando todo esto y nos vamos... Podemos dejar. Este es el texto latino, en la nueva edición de Juan Gil, y doy aquí la traducción de Gonzalo y de Pepe Palacios para que podáis leerla, ¿no? ¿Por qué me detengo aquí? Uno de los aspectos fundamentales conectados con los monasterios es la presencia de individuos, por llamarlo de algún modo, externos a la realidad cordobesa, ¿no? Como hemos visto hace un momento, generalmente la visión tradicional que se ha tenido entre los colegas es cuando hay que analizar el papel de esos cristianos, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo del resto de al-Ándalus de la urbe cordobesa, tenemos dos grupos de cristianos, los que colaboran y los que no colaboran, los reaccionarios que no colaboran y los que se asimilan rápidamente, entonces forman parte de esa misma realidad andalusí, digamos, diseñada por el Estado árabe islámico. Pero, sin embargo, ahí tenemos competencia, Pero, sin embargo, no se ha ido más allá en los últimos, yo creo que en el último siglo, de prestar atención en muchas ocasiones a lecturas internas de los textos latinos, a los textos árabes, que empiezan ahora a aparecer en ediciones para que podamos valorar qué tipo, no de registro lingüístico, sino qué tipo de texto circulaba en al-Ándalus, de dónde viene, no solamente de dónde se traduce, que por lo general hasta ahora son todos textos latinos, lo que llevamos visto, pero qué manos intervienen en esas traducciones. Es una cosa muy interesante, ¿no? Porque es extraño, por ejemplo, por poner un ejemplo que tal vez sea paradigmático, es extraño que uno tenga un texto árabe traducido de la versión de la Vulgata a través de los códices hispanos y que tenga una versión del Padre Nuestro que sea monofisita. Esto es una cosa que llama mucho la atención. ¿De dónde se han sacado la traducción? Si el texto lo traducen del texto latino es imposible, la lectura monofisita no aparece por ningún lado. ¿Alguien ha intervenido sobre el texto? Es una posibilidad. O alguien ya directamente ha hecho la traducción y ha adaptado esa lectura occidental a la otra lectura oriental. Si eso es así, cabe prever de que aquí hay monjes orientales que han tenido algo que ver con esa vida monacal. Sabemos que estaba Jorge, ¿no? Este famoso que viene de la Laura de San Sabas, desde Palestina,
Dice el texto del Memoriale, ob stipendio monacorum, va a coger dinero para los monjes porque están los pobres allí fritos, tiene una carga fiscal enorme en Palestina, se está produciendo además un gran abandono de los territorios de los cenobios y de las distintas circunscripciones cristianas, huyendo de la excesiva carga fiscal, como han demostrado muchos estudios. Pero aquí, aparte de Jorge y aparte de otro que se nos menciona, Servio Deo, que suena claramente como una traducción de Abdala, el siervo de Dios. Se ve que claro que ha hecho la adaptación en latín del nombre original, que lo tienen los cristianos, evidentemente, es un nombre árabe, no un nombre musulmán. Si quitamos estos dos y alguna referencia muy marginal, no tenemos más información. Pero si empezamos a ver las traducciones de los textos, tal como estamos comprobando desde hace unos años, nos damos cuenta que hay manos orientales. Son términos que solamente se utilizan en Oriente. Lecturas con una carga teológica muy precisa que solamente puede venir de Oriente. Es decir, aquí hubo alguien más. Esto ya lo decía el padre Flores. Uno se lee los tomos 10 y 11 de su España Sagrada y él ya, en cierto modo, está contando con eso, ¿no? ¿Por qué esa obsesión en solamente un grupo católico dividido además entre unos que se enfrentan y otros que no se enfrentan, cuando la realidad era mucho más compleja? Sabemos por textos que tenemos aquí nestorianos en el siglo V, que van, vienen. Sabemos que tienen en el periodo islámico varias plazas en el norte de África y en Egipto altamente operativas, porque los nestorianos son los que forman, los que constituyen la escribanía de los abbasíes. Esto llega hasta Saddam Hussein, llegó, su ministro de Exteriores, Tarek Aziz, era nestoriano. Es una realidad cultural que se ha mantenido durante los siglos por esa especie de simbiosis y compenetración que tuvieron desde el primer momento, como perseguidos por los bizantinos y colaboradores de los musulmanes. Pudo haber aquí, aparte de católicos, otras modalidades de cristianos, con independencia de la información que tenemos de asentamientos de monjes ortodoxos en el siglo V en la zona del Ebro, en el siglo VI, llegadas de nestorianos. No sabemos, pero hay un texto, esta es una página, esta es un detalle más cercano, es un texto que está, como ven ahí, en la biblioteca pública de Múnich, es el Códice Árabe 234. El Códice Árabe 234 es muy interesante, tiene dos textos. Este primero que están viendo es un Pentateuco. Luego tiene una serie de hojas que se le añaden al final al Pentateuco y luego un Evangelio. El Evangelio está traducido a partir de un texto latino, con independencia de las lecturas muy concretas que pueda tener dentro, y este texto lo había estudiado Van Konigsfeld y decía que era un texto que también procedía de una traducción latina. Me invitaron una vez a una comunicación y me encargaron, queremos el Antiguo Testamento. Digo, pues me voy al único que tengo, ya no tengo más que esto y el libro de los Salmos. Cogí este. A mí no me gusta el fútbol, pero yo lo pongo. Así cultivo el alma también, le quito la voz y los veo que van para allá y para acá. Y si no ponen de eso ni me entero de cómo van tampoco, ¿no? Entonces, de cuando en cuando miro y me cojo los manuscritos y voy sacando notas para algo que tenga que hacer. Y tenía una luz muy, muy tenue que no se veía bien. Era una fotocopia en blanco y negro, lógicamente. Saqué las notas y vi una cosa, creo que en la segunda página, y al llegar a leer no se leía en árabe, digo, hebreo. Pinta esto aquí hebreo, porque los textos judeo-árabes son muy distintos, no tenía nada que ver con un texto producido por un judío. Cuando ya un día lo vi con luz solar normal, la fotocopia, me di cuenta que estaba marcado, incluso tenía vocales, y pude ver que no era hebreo, era arameo. Era arameo de tradición oriental porque marcan el artículo con una vocalización distinta. El artículo en arameo va al final. Si yo digo casa, pues digo baito. Baito es la casa. Si digo baita, es la casa pero en oriente. Irak, por ejemplo, el arameo de Irak suena baita. Si es el arameo de Siria suena baito. Al ver las vocales en árabe, todo escrito en árabe, pero lo que había dentro era arameo y vocalizado con los grafemas árabes, pude identificar que era una versión de la Pshita. Tradición nestoriana. ¿Qué pinta un texto de la Pshita? En caligrafía andalusí, perfectamente vocalizada las palabras y las expresiones, a veces de 2 líneas en arameo. No lo puede hacer cualquiera. Alguien que no sepa arameo no puede hacer esa vocalización.
Ese texto, por el tipo grafológico, es siglo XIII, siglo XIV. ¿Hay nestorianos aquí todavía, en esa época tan tardía? Y este texto es una copia, porque además se nos dice en el colofón. Luego, ese texto ha sido transmitido previamente. ¿Había nestorianos en Córdoba, como parece deducirse también de algunas afirmaciones que hace Félix de Urgel, cuando tiene que andar el hombre, ¿no?, sorteando la persecución allí en zona carolingia? Sabemos que había melquitas, es decir, calcedonios de tradición arameo-árabe, el monje Jorge, esperaindeo. Pero si ese texto fuera realmente la realidad de una existencia nestoriana en Córdoba o en Sevilla o donde fuera, cambiaría radicalmente todo el mapa demográfico de la presencia cristiana en Al-Ándalus. Porque no solamente añadiría una comunidad más, es que evidentemente daría fe de lo compleja que era la realidad cristiana en Al-Ándalus desde los primeros momentos de la conquista e incluso hasta el final. El problema viene a ser una y otra vez el mismo. Los textos son tan poquitos los que nos han llegado que lo único que se nos permite es poder ir formulando hipótesis una y otra vez que esperemos poder algún día demostrar, pero que por el momento son difíciles de ir más allá de lo que estamos haciendo ahora, simplemente proponerlas, ¿no? Y siento mucho la paliza. Gracias por vuestra atención. Bueno, evidentemente no le vamos a admitir que es una paliza, creo que es importante, y sí que sentimos que, bueno, que hayas tenido que recortar por temas de tiempo de la organización, porque desde luego el tema es apasionante, pero bueno, la organización tiene previsto el que haya por lo menos unos minutos, unos 10 minutos o 15 minutos para que podamos también abrir un debate y aprovechar que estás aquí para poder tratar temas ya en un sentido más coloquial, por lo que obviamente, como ya sabéis, dinámica se abre una pregunta. Hay que aprovechar que está aquí Montero para preguntarle sobre lo que nos está hablando, sobre aspectos que él ha tratado, sobre el monacato, los árabes, etc. Y bueno, tenéis la palabra o tiene usted la palabra. Si no hay otra palabra, sí le gustaría, cuando, aparte de felicitarlo por la exposición, sí, aparte de felicitarte por la exposición, me ha parecido interesantísima estos datos finales que has propuesto. ¿Eso está ya publicado? ¿Lo estáis trabajando? El texto este tema. Actualmente está acabando el proyecto de investigación que era sobre mozárabes, precisamente la edición de textos, porque llevamos ya prácticamente desde 1901 que empezó Karl Follers y Anton Baumstark en Alemania formulando hipótesis, pero sin textos. Entonces llegó un momento, tienes que citar los textos, si no tenemos los textos todos son meras elucubraciones y al final resulta que de lo que has dicho no puedes probar nada, pero es que ni conoces lo que dicen los textos. Entonces ahora mismo el proyecto nos ha permitido, si no pasa nada, acaba ahora en diciembre, pues probablemente a final de diciembre habremos editado prácticamente todos los evangelios. Y ya se va a disponer de un texto crítico de los evangelios para, bueno, que lo usen. He hecho además edición diplomática para que puedan utilizarlo desde un historiador hasta un interesado en literatura y un lingüista, para que saque datos lingüísticos ahí de ver cómo hay, porque hay mucha información y muy interesante, ¿no? La idea también en el otro proyecto es que salgan todos los cánones conciliares que están en el Unicum, que está en el Escorial también. Eso, junto con la edición que hay hecha del libro de los Salmos por Marie-Thérèse Bois en el año 93, vendría a suponer algo así como el 60% de todo el material. El resto es ir cogiendo ya pequeños textos y completando todo el corpus. Pero probablemente, si van rápido en la edición de los 9 libros restantes que queda de los códices conciliares, en 4 o 5 años dispongamos de ese 60% de los textos y ya se puede trabajar con una cierta seguridad para formular al menos este tipo de hipótesis, ¿no? Este no está publicado, tengo interés en publicarlo cuando tenga tiempo, a ver si hay un hueco. Sí hice un artículo que se publicó en un libro colectivo en Brill hace años,
donde ya indico la importancia de este texto. No es un texto, este texto formula muchas preguntas, crea muchos inconvenientes, pero el texto está ahí, habrá que ubicarlo de algún modo, ¿no? Porque no es normal que en ese momento, además, es gracioso porque el texto ha sido utilizado en el norte de África. Tiene 2 páginas iniciales que un musulmán en el norte de África lo ha utilizado para atacar a los cristianos. Y es muy gracioso porque la parte final dice, el texto es más malo que un dolor. No se entiende, es muy mal en árabe. Claro, no, ¿cómo lo va a entender si está en arameo? El hombre iba leyendo y no se enteraba. Y es interesante también porque el texto ha circulado por el norte de África. Pero es que acaba en Granada porque tiene añadida al final del Pentateuco una confessio generalis que cogía el morisco pobrecillo por si venía la Santa Inquisición y le recitaba en latín, está en latín. Caracteres árabes debajo latín. Se la recitaba de memoria para escapar y que no la justiciaran, ¿no? Entonces, quiero decir, este códice esto es paño en oro, ¿eh? Aquí hay un potencial al que habrá que trabajar bastante y ver cómo podemos contextualizar ese texto aquí. El problema, como siempre, poseemos unas migajas y sin conectar. Pero esto de buena parte de lo de la Biblia en arameo que tiene sus dificultades, por lo que, claro, ¿cómo lo iban a entender si estaba en arameo? Bien, pero es que me parece muy interesante porque llama la atención sobre algo que yo no sé si se había planteado antes. Has comentado que a principios de siglo, aquí no lo he entendido muy bien, es que tiene lógica esos contactos entre Oriente y Al-Ándalus porque forman parte de una nueva cultura común a partir del siglo VIII. Entonces, que viajaran por el norte de África de un extremo al otro estas ideas me parece fascinante. Y se rompe un poco también, o se contempla otra posibilidad que antes no se había contemplado, que parecía que las esencias hispanas se transmitían directamente a través de la mozarabía. Y ahí hay un discurso, pero es que hay otros también que conviven. Me parece ciertamente fantástico. Tenemos información sobre el contacto de las iglesias, la iglesia hispana con las orientales. Hay bastante información. No muy abundante, pero hay bastante. Y que además tiene un aprovechamiento muy interesante. Pero entre los libros que decía Rafa que se habían publicado, uno de esos es uno pequeñito porque es fragmentario. Es un códice que es andalusí, pero que lo hemos encontrado, había encontrado Tischendorf, pero estaba en Santa Catalina, en el monte Sinaí. Un texto andalusí del siglo IX, en Santa Catalina, que probablemente es una copia y no coincide, solamente contiene el fragmento que contiene el prólogo monarquiano y parte de capítula. No coincide ni con el texto latino, pero es traducción de un texto latino, ni con el resto de versiones que se han conservado de Al-Ándalus. ¿Qué pinta un texto ya en el siglo IX en Oriente? ¿Es la madre de todos los textos que hay aquí después? No lo podemos saber porque, como digo, nada más son 2 hojas, tiene parte del prólogo monarquiano y capítula, y justamente no entra en el texto, con lo cual se me caía la baba, con perdón, pero allí me quedé. Es el 9, la grafía es el 9. Y estaba allí. Van y vienen, claro que sí. Que si eso es una evidencia que no hemos aprovechado nunca. Y nos hemos ahí obsesionado con los mamporros que se daban unos a otros porque unos no querían aprender árabe. Una cosa superficial, excesivamente, no aporta nada. Sí. Bueno, yo quería decir, tu conferencia sugiere muchísimas cosas, es una conferencia magnífica que abre unas posibilidades de interpretación verdaderamente novedosas y que viene a corroborar lo que estamos diciendo alguna gente hace ya mucho tiempo sobre el proceso de migración al Andaluz, etcétera. Pero bueno, no voy por ahí. Yo te voy a hacer una pregunta muy simple que se refiere al norte de África. ¿Esta tradición textual tiene también refrendo en el norte de África? ¿Sabemos algo del norte de África en relación con todo este tipo ¿Y el cristianismo del norte de África cómo era? Ahí ya demasiado. Ya no tengo que decir, ya no tengo información. Tengo información para estos textos. Da a entender que evidentemente hay un desarrollo y hay un asentamiento allí, lógicamente. ¿Y hasta cuándo? Pues por lo menos, por algún texto, por lo menos hasta el siglo XV, sí. Una presencia, una comunidad, digamos, con una cierta actividad cultural, que para que haya una cierta actividad cultural debe haber un entramado humano, al menos, ¿no? Los colofones del 9671 del British Library y el colofón del manuscrito 35 del Archivo Catedralicio de León son textos copiados en Fez. Los dos están copiados en Fez en siglos distintos. Uno está copiado en el siglo XIII y otro en el siglo XIV. Y están copiados allí. Además, dan los nombres de quienes los copian.
Uno es Juan, el hijo de no sé quién, ahora mismo no me acuerdo, y el otro, los dos, encargados además por un obispo, el obispo Miguel. O sea, allí en Fez hay un obispo en aquella época, siglo XIII. Sí, es lógico que conservaran digamos, una cierta estructura, ¿no? Allí, arzobispal u obispal, una diócesis había, sí, en el siglo XIII por lo menos. Y hay, evidentemente, hay una cierta actividad cultural también. Sí, bueno, a mí efectivamente me ha hecho en poco tiempo aprender una cantidad de cuestiones impresionantes, o más que aprender, saber de la existencia de todo esto. Yo me he interesado otra cuestión más sociocristiana o de esa mozarabía de Córdoba y alrededores, en el sentido de, como se ha comentado, cuando están en el siglo VIII ya asentándose las primeras poblaciones islámicas, etcétera, etcétera, pues como se ha dicho, se van al norte. Obispos y muchos cristianos desaparecen, sobre todo del Sark al-Ándalus, que es a lo que yo quería referirme, porque Miquele Palza, Enrique Llobregat hablaron de estas cuestiones, ¿vale? Pero deduzco, aunque es verdad que hay ya algunos trabajos muy antiguos, de ese valor y potencia que debió de significar Córdoba para, estando en un ambiente realmente de población islámica, aunque como se ha dicho, hasta el 11 no es mayoritariamente islámica, pero se sabe, se conoce de algún movimiento cristiano organizado que realmente está atrayendo, en vez de permitir que lo más fácil y sencillo es salgo huyendo de los musulmanes y me voy al norte de los picos de Europa. Y ya vendrá Covadonga. Porque, termino, es que casualmente un obispo de Iliqui, de Elche, aparece en el siglo IX viviendo y participando en Córdoba. Por lo tanto, algo tenía que tener Córdoba para ejercer una atracción, porque se sentían cómodos, había una relación amable, no lo sé hasta qué punto, que permitía que todos esos monasterios y todo esto que se ha ido contando que existía en Córdoba, pues realmente ejerciese una atracción involuntariamente. Y mi pregunta era si se sabe que hubiese realmente allí una especie de movimiento de atracción o de proselitismo, algo que hiciese pensar: venid a Córdoba porque vais a ser bien acogidos y tenemos estructura para ello. Y hay un ambiente socio-cristiano para esa atracción. Sí. La había, y la había además en los tres niveles, tanto en el ámbito islámico como en el ámbito judío y en el ámbito cristiano también, ¿no? Evidentemente había, ¿no? Hay una atracción cultural, el famoso escritor cordobés Ibn Hazm, su abuelo abandona Huelva y se va para Córdoba corriendo, atraído realmente por esa urbe, ¿no? Que ahora mismo es el faro, es el que lo está dando todo, ¿no? Y eso era en todos los niveles. Me he referido que tenemos varias citas en casos de Écija, donde van jóvenes que se desplazan a Córdoba a estudiar por la fama de los maestros y por esta especie de collegium clericorum que tiene, bueno, un prestigio que atrae. Ahora, grupos, digamos, que fomenten, que controlen, digamos, o canalicen a determinados grupos concretos, no lo sabría decir, no tenemos información al respecto. Lo que sí tenemos es información que lo que nos dice es que allí hay tal varaunda, hay tal estado de agitación, y esto ya no el siglo IX, desde el siglo VIII, como consecuencia de todos los movimientos heréticos que se han ido, ¿no?, fraguando, el famoso Miguecio, con toda la que arma allí desde un punto de vista teológico, que no se nos ha conservado ningún texto de él. Lo poco que sabemos es porque lo escribe Lipando, denigrándolo además de una manera, digamos, bastante atroz, que uno imagina que tan tonto no podía ser Miguecio como para hacer lo que hizo. Es que hizo tambalear la diócesis cordobesa.
Cuando Álvaro escribe y le escribe a su maestro, Espera Indeo, está congojado, que esto puede acabar con esto, que desaparezca el catolicismo, porque estos tíos están ahora mismo volviendo loco a todo el mundo. Ahora, ¿de dónde surge todo esto? Es difícil. A mí, cuando se dan explicaciones, por ejemplo, como que cuando se intenta explicar el adopcionismo como una especie de a base de una influencia islámica, lo hizo mi amigo, lo has mencionado antes, se me ha ido, Miquel de Palza, en el famoso homenaje a Riu y Riu, ahí lo escribe sobre Félix de Urgel. Cualquiera que sepa un poquito de teología islámica, es imposible que haya una influencia. Y Menéndez Pelayo ya dijo, en el siglo XIX, dice, esto marca nestoriana. Es lo lógico. Rivera Recio, un buen conocedor del mundo adopcionista, insistió otra vez en esa posibilidad. Es que es la única. Y para ello tenía que haber aquí. Y a mí cada vez estoy más seguro, aunque como digo no lo puedo afirmar de forma taxativa, estoy más seguro de que la complejidad demográfica de los cristianos en Al-Ándalus era compleja, abundando en el término. Aquí tenemos noticia de melquitas, es decir, calcedonios de cultura arameo-árabe, los había de cultura griega también, calcedonios bizantinos, nestorianos seguro. De hecho, en algunas iglesias, Rafa lo conocerá, creo que en algunas iglesias de la parte de Alicante hay elementos decorativos nestorianos. Quiero haberlo leído en alguna comunicación. Y luego, bueno, esta chica de historia antigua de Alcalá, Margarita Vallejo, ha insistido en algún artículo que ya hay aquí, bueno, parece ser que el movimiento de nestorianos, cosa que era lógica también, ¿no?, en el siglo V también. Es decir, no vendrían incluso con los musulmanes, que llegarían probablemente integrados con ellos también, sino que estaban aquí ya, probablemente. Entonces, ¿por qué no ver esa realidad más compleja, que además podría explicar lo que ya los textos nos empiezan a decir? Oiga, si aparece una lectura monofisita, será por algo, ¿no?, porque alguien usa ese texto. Y ese texto no se va a utilizar en la Iglesia, evidentemente, ¿no? Si alguien canaliza estos grupos, no lo sé, no tengo elementos para decirlo. Pero que había una situación realmente compleja, digamos que inflamada, y como consecuencia de distintas posturas teológicas, es evidente. Es evidente. Y el padre Flores lo dice también, no sé si es en el volumen 9 o 10, lo dice, muy de pasada, pero lo dice, ¿no? La situación era muy compleja teológicamente, claro. Bueno, voy a aprovechar mi condición. ¿Quieres hablar, Antonio? Sí, era... No, iba a aprovechar mi condición, tu última pregunta. Bien. Pero sí. Era una cosa menor. A ver qué relación hay entre estas distintas comunidades cristianas con Roma, con la Iglesia de Roma. No sé, ¿Hay alguna relación que se conozca? no soy experto. Sí, hombre, claro, hay relación. Imagínate cuando mandan al obispo Egila, la que arma aquí, mandan a combatir contra Migecio, Sí. y si hemos de hacer caso al final a cómo acaba la historia, acaba convirtiéndose a Migecio, por eso digo que no debía ser tan tonto, y abjurando del catolicismo romano. Me refería a esta diversidad y a esta complejidad, ¿no?, cristiana. Es compleja desde siglos anteriores. Desde siglos anteriores. No hay que esperar a que lleguen los árabes, ya es compleja anteriormente. Lo conocéis vosotros mejor que yo, ¿no? Y es un mundo complejo, ¿eh? El mundo visigodo es un mundo muy rico, muy complejo, y donde realmente está la llave a muchas interpretaciones del mundo mozárabe. No todo, probablemente, porque hay una nueva realidad y hay un nuevo modo de producción cuando llegan los musulmanes, pero hay mucha deuda, mucha deuda. La cultura es prácticamente, en latín es prácticamente visigoda, toda, claro. Ya reitero en mi condición de moderador, voy a aprovecharme para la última pregunta y terminar la sesión. Creo que es muy interesante y para las nuevas generaciones de investigadores el que efectivamente se hable, como tú has expuesto, que ya estamos hablando de unos cristianos de formación árabe y que hablan, unos son árabes de nacimiento, pero que efectivamente ellos están leyendo textos cristianos pero en árabe y los están escribiendo. Creo que eso es fundamental que tengamos, porque parece que la visión clásica era que todos todavía seguían escribiendo en latín y hablando en latín. Estamos hablando cristianos árabes. Y en ese sentido, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, bueno, lo poco que yo he hecho de mozárabes, que tú te lo conoces,
y desde el punto de vista del arqueólogo me ha llamado mucho la atención que el extraordinario corpus epigráfico mozárabe, que es un testimonio, vamos, como lo decimos nosotros arqueólogos, fetén, con fechas y tal, casi todo se concentra en el siglo X y curiosamente todas esas lápidas están en latín. O sea, no están en árabe. O sea, es muy difícil. Encontramos bilingües ya en árabe de cristianos en el siglo XI. Pero el 10 es curioso que como ellos, que efectivamente están leyendo y están hablando y tienen su cultura y su lengua en árabe, y sin embargo cuando se entierran y se hacen unas lápidas extraordinarias, se lo hacen en latín. ¿Qué opinas? Es una cosa que le he dado vueltas algunas veces a esto, sobre todo porque en la traducción esta del Salterio a la que me refería, de Hafs Ben Álvar el-Kuti, este es el ejemplo. Yo a veces prefiero utilizar el término de traductores bilingües latino-árabes, porque conocen muy bien el latín y conocen muy bien el árabe, con independencia de que el latín esté poco a poco perdiéndose, ¿no?, entre los cristianos, pero estos individuos son realmente peritos en el manejo de las lenguas, saben mucho árabe. Mucho árabe. Uno, cuando empieza a trabajar en la edición de los textos, se sorprende de lo que saben estos individuos, tanto de latín como de árabe. Y en esa introducción tan importante, dice, bueno, yo le estaba dando vueltas a ver cómo hacía yo para complacer al obispo y poder hacer una buena traducción en verso. Entonces, claro, ¿cuál sería el verso básico que me permita que en árabe esto sea musical, sea magnífico, y capte el origen del verso en hebreo? ¿Tú qué tienes dónde llegaba el tío? Cuando lo que estaba traduciendo era del latín. No, pero tiene que sonar como el hebreo. ¿Por qué? Porque el árabe es una lengua hermana del hebreo. Y dice, pues muy bien, pues voy y me cojo un metro latino. Y parece, no lo dice él, es mi interpretación, parece que estos arabizados, evidentemente se arabizan por muchos motivos. Necesidad de, evidentemente, poder acceder socialmente a esa nueva sociedad, conocer la lengua que va a dominar, poder tener acceso a la administración, en materia cultural, en materia religiosa para poder defenderse de los ataques en textos polemistas, etcétera, etcétera. Pero al propio tiempo, esa lengua, tanto para ellos como para judíos, no es la lengua de Dios, como lo es para los musulmanes. De tal modo que es una lengua, en cierto modo, subsidiaria de su lengua, el latín. Entonces piensan que el latín es la lengua sagrada y el árabe es la lengua necesaria para poder estar en la manteca, como diría, ¿no?, en la pomada, ¿no? Pero no está al mismo nivel que el latín. Entonces, esa diferencia parece deducirse de ahí, de ese texto, pero es una deducción mía. Pero es extraño que no se haga uso. Las fórmulas epigráficas son cristianas. Sí. Las fórmulas de enterramiento. Es más, la datación, esto ha sido generalmente se venía creyendo que la versión de los evangelios, esta que atribuyen a Isaac Ben Velázquez al-Qurtubi, hay un colofón que está en un libro concreto que es en el año 946. Todos se obsesionaban que era común. Digo, los árabes, cuando quieren marcar la era común, te lo dicen y te emplean el miladi. Si no, es hispánica y tienes que detraerle los 38 años. Estos textos están cuando no ponen nada, es era hispánica. Es prácticamente no del siglo X, es del 9, ya antes. O sea, hay que detraerlo. En la traducción del Salterio te lo dice, que es Bitarij el Milad. Muy bien, muchísimas gracias por esta extraordinaria conferencia, profesor. Lamentamos que no tengamos más tiempo y quiero darte las gracias a vosotros. Convocado de nuevo a las tarde, nos vemos aquí.